A continuación mostraremos qué es hardware. El hardware son todas las partes o los componentes de una computadora. Aquí está un ejemplo. A continuación vemos el monitor. El monitor muestra las características gráficas de una computadora. Es toda la información que se puede ver a través de él. Aquí está el mouse. El mouse es un dispositivo que da instrucciones a la computadora. Aquí vemos un ejemplo de mouse con entrada USB. Este tipo de mouse, como es entrada USB, se conecta directamente atrás de la torre en los puertos USB. A continuación mostramos el disco duro externo. Este disco permite almacenar información o archivos de una computadora a otro. Este disco también cuenta con la misma entrada USB. Aquí vemos cómo se conecta igual en la parte de atrás de la torre. Es para aumentar la capacidad de memoria y almacenamiento. ¿Ya? Aquí tenemos otro tipo de hardware. Este hardware cuenta con monitor, teclado y el mouse. La función del teclado es la siguiente. Bueno, el mouse te permite darle información a la computadora que reciba tu información. Como vemos, puedes moverlo de un lado a otro. La función del teclado es la siguiente. Con este podemos escribir diferentes letras en un documento de Word. Esto sirve para hacer trabajos de investigación y etcétera, etcétera. Las bocinas o parlante es un dispositivo utilizado para reproducir el sonido desde un artefacto electrónico como la computadora. Un ejemplo de este es este es el CPU, que constituye el cerebro de la computadora, interpreta las instrucciones, procesa los datos contenidos en el programa. Esto más que nada lo que se muestra es la torre donde va dentro el CPU. Aquí se muestra el gabinete de puertos, que es donde tenemos las conexiones USB, la conexión del monitor y la conexión del teclado, por ejemplo. Este es el ventilador, el cual es un sistema de enfriamiento para que no cause daños al equipo. Aquí tenemos lo que sería el gabinete de... Este que vemos a continuación es el gabinete de puertos. Es el complejo cuyo propósito es proveer las conexiones lógicas y electrónicas entre los componentes del sistema. Estos son los puertos USB. Este es el conector para el internet, el conector hacia el conector del monitor. Aquí es donde podemos poner el cable para la fuente de energía. Anteriormente este era el primer puerto para el teclado. Este era anteriormente también el puerto para el mouse. Actualmente ya se están utilizando como USB. Estos son los enchufes de las bocinas y el del micrófono. Tenemos la unidad de disco, que es esta. La unidad de disco sirve para reproducir películas, música, entre otros archivos. Esta unidad también sirve para grabar y quemar algunos archivos como música, documentos, etcétera, películas. Se considera que el software es el equipamiento lógico intangible. Solo. El programa en sí, Windows y OS, soporte lógico, es lo que hace posible la realización de tareas específicas en contraposición a los componentes físicos que son hardware, como en este ejemplo que tenemos una lab. Los componentes lógicos incluyen, entre muchos otros, las funciones informáticas, tales como el procesador de texto, que esto vendría siendo como Microsoft, WordPad,
entre otros, Excel. La definición es el conjunto de programas de cómputo, procedimientos, reglas, documentación, datos asociados que forman parte de las operaciones de un sistema de computación. Software abarca todo lo intangible y lo no físico, código que vendrían siendo los códigos binarios. Un claro ejemplo de los programas que les había mencionado antes que podemos instalarle al Windows o al OS sería el Excel, que esto vendría siendo para hacer gráficos, entre muchas otras cosas más. También tenemos el Word, que podemos hacer cualquier tipo de documentación, investigaciones, escribir, no sé, proyectos. Y también el siguiente sería el PowerPoint, que sería para hacer una presentación para exposiciones, entre otras. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo haré una breve comparación entre los sistemas operativos Windows y Linux. Linux es un sistema libre de usar y modificar y distribuir como tú lo desees. En cambio, Windows pertenece exclusivamente a Microsoft. Es la única compañía que lo puede modificar. En base a instalaciones, Linux resulta no ser muy fácil y sencillo de, de instalar, pero te permite personalizar totalmente los paquetes que tú desees instalar. En cambio, Windows resulta ser mínimamente configurable y es muy sencillo, como lo vemos aquí en la imagen. Ahora hablemos de compatibilidad. Windows, al pertenecer a Microsoft, ofrece una cantidad de drivers. ¿Qué son los drivers? Son las cámaras, memorias, copiadoras, cámaras que son compatibles con el hardware, ya que Microsoft es una empresa de gran poder económico, hace que esa misma empresa de hardware creen sus propios drivers. En cambio, Linux no está detrás de otra empresa, lo cual, gracias a su elevada popularidad, ofrece una alta compatibilidad, ofreciendo además actualizaciones frecuentes. Esto quiere decir que en el aspecto de la compatibilidad en hardware, Linux es mejor. Ahora hablemos del software. ¿Qué es el software? Son los programas informáticos que hacen posible la realización de nuestras tareas dentro de nuestra computadora. Ejemplos son Word, Excel, PowerPoint y los navegadores de la web, incluyendo juegos. Como podemos ver, aquí están Skip, los navegadores, más bien son las aplicaciones que están dentro. Linux, al tener menos software, en algunos campos sufre una menor aceptación, por ejemplo en las empresas. En cambio, Windows, al ser más fácil de usar, en las empresas posee una gran cantidad de software, lo cual nos dice que Windows está exclusivamente diseñado para las empresas. Gracias a su popularidad, como podemos ver, cuenta con mayores aplicaciones. Tenemos a Mozilla, como lo vemos en la imagen, un navegador, en fin, de aplicaciones. Bueno, en su robustez, Microsoft siempre hay que reiniciarlo cuando se cambia la configuración del sistema, y se bloquea fácilmente cuando ejecuta operaciones. Aparentemente siempre hay que reiniciar el equipo. En cambio, el Linux se ha caracterizado siempre por la robustez de su sistema, ya que puede pasar meses e incluso años sin la necesidad de apagar y bloquear el equipo. Y si alguna de sus aplicaciones
simplemente lo bloquea. Aquí vemos Linux. Ahora llegamos a la conclusión de que tanto como Windows y Linux tiene sus ventajas e inconvenientes, pero pues esto se deja a manos de la sociedad para ver quién es mejor. Y por mi parte sería todo. Gracias por su atención. I need your love, I need your time. When everything's wrong, you make it right. I feel so high.